Hoy en el Top 4 queremos compartir contigo la segunda parte de 4 series exitosas que fueron canceladas, ya que aunque parezca increíble, en algunas ocasiones el éxito de una serie no asegura que ésta tendrá un buen desarrollo de principio a fin debido a diversos factores. Agradecemos a quienes votaron por este tema en la encuesta de la semana pasada. Si deseas votar por futuros tops, puedes revisar nuestras encuestas en la pestaña de comunidad del canal. Comenzamos este top con una serie que podríamos considerar un clásico, pues en su época fue muy exitosa a pesar de tener una propuesta un tanto distinta a las series contemporáneas. Nos referimos a Coraje, el perro cobarde. La historia nos cuenta la vida de Coraje, un perro que, irónicamente, es bastante miedoso, que vive junto a sus ancianos dueños Muriel y Justo, quienes habitan una pequeña casa en medio de un lugar llamado Ningún Lugar, que parece estar aparentemente deshabitado excepto por ellos. En este lugar suceden una cantidad inimaginable de sucesos extraños que involucran a criaturas misteriosas o incluso gente extremadamente sospechosa, que al final del día terminan siendo en su mayoría seres que representan un peligro inminente para la familia, pues muchos de estos intentan desvivir a Muriel y Justo, y será Coraje quien haga de todo para ponerlos a salvo una y otra vez. Esta serie fue lanzada en 1999 a través de Cartoon Network, de la mano de su creador John R. Dilworth, y fue una de las primeras series animadas dirigidas a la barra infantil que experimentó con el género del terror, mostrando una narrativa extremadamente creativa y distinta a otras series de su época y tocando abiertamente temas relativamente sensibles para el espectador, ya que entre los villanos podemos encontrar extraterrestres, demonios e incluso personajes que parecen ser desvividores seriales, a la vez que también tocaba algunos otros temas que, aunque hoy en día son comunes, en su momento eran demasiado controversiales, como problemas de la salud mental o la presencia de personajes LGBTQI+. Y es aquí donde comienzan las teorías sobre el motivo de la cancelación de la serie. Aunque no existe algún comunicado oficial que nos diga las causas exactas de la cancelación de la producción en 2002, sí existen dos creencias principales que se han extendido. La primera es que los padres de familia se quejaban constantemente por el show, en específico sobre los temas que trataba y el impacto que estos tenían en sus hijos, pues parece que provocaba pesadillas entre el público más joven y escándalo por algunos temas entre el público adulto. Una combinación bastante inconveniente para una cadena de televisión dirigida principalmente a las audiencias jóvenes. No obstante, también se dice que en realidad el revuelo no era tan grave como para cancelar la serie y que de hecho John tuvo la oportunidad de elegir continuar con ella o cancelar el proyecto, y que fue su propia elección dejar de contar las aventuras de Coraje. El segundo motivo del que se habla es que, según su creador, las empresas no querían trabajar con la imagen de Coraje, puesto que no creían que un perro rosa pudiera vender mercancía de manera rentable. Y aunque este parece un motivo bastante absurdo y simple, la realidad es que el tema económico del merchandising siempre ha sido de gran peso, en especial para las series dirigidas a la barra infantil. Cualquiera que fuese la verdad, Coraje logró tener 4 temporadas haciendo un total de 52 episodios, y aunque quizás sí era bastante tenebrosa para su época, lo cierto es que el show era muy entretenido, sobre todo para quienes gustan de este género. Antes de terminar este puesto, nos gustaría mencionar que existen varias teorías sobre la creación de esta serie que dicen que los personajes, la ubicación o incluso algunos de los episodios están basados en hechos reales. Si sienten curiosidad sobre estas teorías, díganos en los comentarios y podríamos traerlas en otro video. ¡Estúpido perro! ¡Me hiciste ver mal! Es un fantasma. Avanzamos al puesto 3, que en esta ocasión le corresponde a una serie que no tuvo tanto éxito como se esperaba. Se trata de Danny Phantom. Aquí seguiremos la vida de Danny Phantom, un adolescente de 14 años cuyos padres se dedican a ser exterminadores de fantasmas profesionales. Ellos logran crear un portal para contactar con el mundo fantasmal, y aunque aparentemente no funciona, Danny se ve involucrado en un accidente donde su ADN se ve alterado por el portal, convirtiéndolo en un ser mitad humano, mitad fantasma. A partir de este momento, Danny tendrá diversas aventuras combatiendo fantasmas al lado de sus mejores amigos Sam y Tucker, llegando incluso a salvar el mundo al final de la historia. Todo esto acompañado de los clásicos dramas adolescentes y la comedia que caracteriza a su creador.
La serie fue creada por Butch Hartman para Nickelodeon y se lanzó en 2004, y a pesar de que tuvo cierto éxito inicial, fue cancelada en 2007, llegando a tener 3 temporadas para un total de 53 episodios. Los motivos de la cancelación aparentemente fueron muy simples, y el principal de ellos es que Danny no estaba teniendo el éxito que se esperaba, aunque esto quizás no fue completamente culpa suya, pues a la par que se producía Danny Phantom, Butch también producía la que sería su serie más exitosa, Los Padrinos Mágicos, y esta última estaba teniendo un éxito rotundo en Nickelodeon, por lo que al parecer Butch se convirtió en su propia competencia, y al no poder obtener el mismo rendimiento, la cadena terminó por cancelar el show. Sumado al bajo rendimiento del programa, también se ha mencionado como un punto fuerte los costos de producción, que según dicen eran relativamente altos, ya que aseguran algunas personas, producir Danny Phantom era 4 veces más costoso que producir Los Padrinos Mágicos. Así que Nickelodeon le permitió a Hartman finalizar las temporadas 2 y 3, pero con un presupuesto bastante ajustado, aunque al menos fue capaz de darle un cierre a su historia. Se dice que tras el anuncio de su cancelación por parte de Hartman en 2006, hubo algunos movimientos por parte de fans para intentar rescatar el show, pero sin ningún resultado, pues la cadena se mantuvo firme en su decisión. Así que aunque no hay grandes misterios detrás de esta cancelación, sí es cuanto menos curioso saber que fue el éxito de uno de los shows de Hartman lo que en cierta medida terminó por sepultar al otro. En resumen, Butch Hartman competía contra Butch Hartman ganó, y como Butch Hartman perdió, cancelaron Danny Phantom. Vaya, eso explica muchas cosas. El puesto número 2 le pertenece a una serie dirigida al público adulto que tuvo una gran audiencia, pero sobre todo grandes expectativas por las personas encargadas de dirigirla. Estamos hablando de Inside Job. La serie nos presenta a Regan, una genio de la tecnología que es socialmente torpe y comienza a trabajar para una de las 6 organizaciones más poderosas que controlan al mundo, Cognito Inc., la cual se encarga de cuidar los intereses del gobierno de Estados Unidos desde las sombras, pues en este universo muchas teorías conspiranoicas son reales y es su deber mantenerlas ocultas. Todo esto contado a través de un formato de comedia laboral que genera una serie divertida con una trama propensa a los giros argumentales y los misterios. La creadora de esta serie fue Shion Takeuchi, quien antes trabajó como escritora para Gravity Falls, un verano de misterios, y también contó con Alex Hirsch y Mike Hollingsworth como productores ejecutivos, que son el creador de Gravity Falls y el director de BoJack Horseman respectivamente. Al tener a estas figuras dentro de la producción, muchos aseguraban que Inside Job sería algo así como el Gravity Falls para adultos que todos estábamos esperando. Y a decir verdad, los episodios que llegaron a lanzarse en 2021 a través de Netflix fueron bien recibidos por el público y sentaron las bases para una historia que se veía prometedora. Sin embargo, esta serie pronto vería su cancelación, pues a pesar de que supuestamente se había confirmado una segunda temporada para Inside Job, en 2023 la creadora del show anunció a través de su cuenta de que Netflix había decidido su cancelación, mencionando que estaba muy triste por la decisión, pero que la consolaba un poco el saber que muchas personas disfrutaron de la historia, y agregó que Regan y Brett merecían encontrar su final feliz. Y aunque este es el único comunicado oficial que tenemos sobre esta cancelación, lo que muchas personas creen es que a pesar del éxito que el show tuvo, no fue lo suficiente como para mantener los costos de producción en comparación con los beneficios. Aunque no fue la única, ya que ese mismo año Netflix canceló muchas otras series de su catálogo. La web de El Cronista comparte en un artículo que en los últimos años la plataforma ha cancelado cerca de 90 series, dentro de las cuales se encuentran títulos bastante reconocidos mundialmente, e incluso con elencos de primera categoría. Aparentemente la pérdida de usuarios los ha llevado a crear lo que se denomina tasa de finalización, que consiste en la medición de la cantidad de usuarios que miran una serie de principio a fin durante los primeros 28 días desde su estreno, y esto sería determinante para elegir la renovación de shows. Por último, la web Spoiler Wallaby publicó que el guionista de la serie, Chase Mitchell, fue más directo criticando esta decisión de Netflix, pues comentó: a este streaming ya no le importa la animación, así que a quién le importa, aunque no cuenta con capturas o registros de dicha declaración. Así que, en últimas, podemos decir que la cancelación de esta serie se debió únicamente a un trabajo interno por parte de Netflix.
Finalmente, el puesto número 1 de este top le corresponde a una serie que tuvo una recepción bastante extraña, pues aunque su piloto despertó gran interés por parte del público, el producto final no tuvo el éxito esperado. Hablamos de 12 por siempre o 12 Forever. En esta historia conoceremos a Reggie, nuestra protagonista, quien es una niña de 12 años que tiene complejo de Peter Pan y no quiere crecer. Gracias a su gran imaginación, logra acceder junto con sus amigos a un mundo mágico lleno de criaturas misteriosas y maravillas por explorar, aunque no sin peligros, ya que en ocasiones deberá enfrentar a su némesis, la bruja con trasero, quien es todo lo opuesto a Reggie, una adulta cuyo interés es que ese mundo sea más maduro. Esta serie fue creada por Julia Bickerman, quien antes de este proyecto trabajó como directora en la serie Clarence en 2014. Originalmente esta serie estaba fichada para Cartoon Network y finalmente en 2015 el piloto de esta serie ve la luz a través del canal oficial de YouTube de la cadena. Este piloto tuvo un impacto considerable debido a que despertó el interés del público rápidamente. Sin embargo, por alguna extraña razón que desconocemos, no fue Cartoon Network sino Netflix quien se animaría a tomar el proyecto en sus manos y finalmente produciría una temporada completa de 25 episodios en 2019. A partir de este momento, Cartoon Network retiraría el piloto oficial de su canal de YouTube. Y así es como llegamos a la cancelación de la producción. No pudimos encontrar datos exactos de la fecha en que se anunció la cancelación, pero probablemente sucedió a finales del año 2019, puesto que a principios de septiembre de ese año, Julia Bickerman, según parece, hizo una publicación en Tumblr donde se entendía que había estado acosando a un menor de edad de 14 años, e incluso, de acuerdo con lo que se sabe, publicó este post con el hashtag del osito mañoso. No podemos decir la palabra explícita por cuestiones de censura, pero ya se imaginarán a lo que nos referimos. Esto evidentemente ocasionó un gran revuelo en redes sociales y la cancelación hacia Julia no se hizo esperar, por lo que el show rápidamente perdió a muchos fans. Sin embargo, oficialmente no se dio ninguna declaración de que su cancelación se debiera a este motivo, pues de hecho se dice que al enterarse de este suceso despidieron a Julia del equipo de producción de 12 por siempre y su puesto de productora ejecutiva fue tomado por Sheri Petosky, quien es una de los cofundadores del estudio de animación Pony Entertainment, mismo que se encargaba de animar esta serie. Encontramos algunos datos adicionales que no podemos afirmar ni desmentir por falta de pruebas, pero sí podemos comentarlos para que ustedes juzguen bajo su propio criterio. TV Tropes publicó en su web un artículo donde indican que el despido de Julia se debió tanto al escándalo con el menor como también a maltratos que ella ejercía sobre el resto del equipo de producción, pero que todo esto sucedió antes del estreno del proyecto, pues al parecer al momento del estreno en 2019 el estudio ya había cerrado y el bajo rating que tuvo tras su lanzamiento en Netflix los hizo considerar que no valía la pena mudar la producción de esta serie a otro estudio. Finalmente, Sheri Petosky declara que ella no estaba asociada con 12 por siempre desde primavera del 2019, lo que respaldaría la teoría de que el show ya había sido cancelado antes del escándalo de Julia Bickerman, que surgió meses después en septiembre del mismo año. Como pueden ver, existen algunas variantes en las versiones de los hechos tras la cancelación de esta serie, pero todos coinciden en 3 puntos importantes que son el escándalo con menores por parte de la creadora, el cierre del estudio de animación y la mala recepción del show. Sea cual sea la verdad, nosotros solo podemos decir que se nos hace bastante perturbador pensar que la serie se trata de una chica que quiere tener 12 años por siempre y su creadora aparentemente tuviera comportamientos o pensamientos inapropiados hacia personas alrededor de ese rango de edad. Parece ser que la cancelación de series es más común de lo que se cree, por lo que en muchas ocasiones estas terminan teniendo finales un poco apresurados o las historias quedan inconclusas. En el canal ya tenemos otro video en el que hablamos sobre la cancelación de otras 4 series exitosas y también uno sobre 4 finales que decepcionaron a sus fans. Y mientras tanto, nosotras nos vemos en el próximo Top 4. ¡Hasta pronto!